Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde y que Dios nos conceda estar atentos en esta noche. Confiamos en el Señor Jesucristo. Pueden tomar su asiento. Muchas gracias. Y saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche quiero una vez más saludar muy respetuosamente, dirigirme a todo el pueblo que nos sintoniza y ojalá podamos tener la concentración y paz y que Dios nos hable en esta noche. Y quiero saludar a todo el pueblo cristiano que nos escucha y nos escuchará, a todo el pueblo, mis hermanos católicos, les envío cordiales saludos. Es que es una transmisión pública y entonces quiero darme a entender cómo es que mi corazón está sintiendo siempre el deseo de poder ser una ayuda y no un prejuicio. Y en esta noche el tema que Dios nos ha dado, pues quiero dedicarlo también pues a todo el pueblo, saludando a mis hermanos trinitarios. Que Dios bendiga a mis hermanos trinitarios, bendiga cada iglesia, cada pastor, cada congregación. Nuestros respetos. La iglesia de las salvaciones hoy les saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su misericordia. Sinceramente le doy gracias a Dios porque nos concede la vida, la salud, la oportunidad de estar juntos nuevamente, y darle gracias a Dios porque usted tiene también en su corazón el deseo de tener una cita con su Señor. Y aquí estamos en la cita. Dios bendiga a las jovencitas de las juntas, mis respetos, que Dios las bendiga mucho, les proteja. Realmente nuestros respetos para ustedes, un ejemplo a la juventud. Que Dios les bendiga y todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra hermana Reina, mucho gusto. Nuestras hermanas ahí en el cuarto de llanto, Dios los bendiga. Muy bien, entonces en esta noche tenemos un pensamiento y que ya estamos entonces centrados aquí en el asunto. Yo no sabía que iba a hablar de esto realmente, pero ayer por la mañana el Señor Jesucristo en su misericordia llegó fuertemente a mi corazón y empezó a decirme muchas escrituras para compartirles concerniente al tema que queremos compartirles, y se llama, es una pregunta: ¿por qué bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Ahí es donde queremos entonces enviar saludos cordiales y darnos a conocer a todos que realmente esta pregunta es una pregunta que debe, siendo una pregunta sensata, debe de haber respuesta sensata. Y este vocablo, expresión, interrogativo, ¿por qué?, se presenta todos los días. ¿Por qué no juntaste la basura que te dije que la juntaras? Y cada vez que esa pregunta suena debe tener una respuesta sensata. Lógica, buena. Regularmente el ser humano echa mentiras. ¿Por qué llegaste tarde, viejo? ¿Por qué llegaste tarde? Y echa mentiras el viejo. ¿Verdad que sí? Que no, el viejo que no tiene a Cristo, pero el viejo que tiene a Cristo es verdadero. Y textea y dice: voy a llegar tarde, mi amor, porque voy a ir a visitar una familia. Vamos a ir con el hermano Robe a visitar una familia. Amén. Cosas por el estilo. ¿Y por qué estás enojada, mujer?
Nada. Ah, otra mentira. ¿Qué tienes? Nada. Oh, mentira. ¿Qué traes en tu morral? Nada. Y cuando empieza a vaciar el morralito, hay muchas cositas. ¿Será cierto eso? Hermano, hay que atorarle al asunto. Es una pregunta que surge todos los días. El hijo, papá, ¿por qué no me llevaste las pizzas como me dijiste? Ahí está otra mentira. Es que mi hijo, otra mentira. Ya leímos el domingo pasado que el reino de los cielos no entran los mentirosos. A ver a quién quiera seguir siendo mentiroso. Amén. ¿Están contentos o no? Alabado sea el Señor. Ciertamente necesitamos la presencia del Espíritu Santo y que Él empiece a ungir la palabra de Dios. Ciertamente tenemos que esperar de Él cómo nos va a guiar el proceso. Porque este tema es un tema que yo quiero, con la ayuda de Dios, que quede bien plasmado en la vida de cada corazón. Porque estamos viviendo en un tiempo en el cual tenemos que saber, estar seguros que estamos creyendo, por el amor de Dios. Y en este tema, entonces, con la ayuda del Señor, vamos a dejar que la Biblia hable. Y entonces usted saldrá bien contento y seguro de lo que está creyendo. ¿Por qué? Si yo, como Dios me llamó, si acaso soy un siervo de Dios, tengo que estar seguro de lo que estoy hablando. Tengo que estar seguro de dónde viene y que no sea mi pensamiento, que no sea mi interpretación. No, Señor, Dios nos libre. Queremos decir lo que Dios dijo a través de sus profetas. Nuestra base escritural, nuestro fundamento como creyentes debe de ser Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, los profetas. Y entonces un profeta es un profeta mayor que recibe de Dios la interpretación, la revelación. Es un vidente que mira el futuro y también puede mirar el pasado. Obviamente también ve el presente. Entonces cualquier predicador, cualquier pastor tiene que tomar de esa revelación. Entonces tiene que ser realmente un profeta verdadero, porque si no es un profeta verdadero no va a cuadrar con la palabra. Entonces lo que estaba a oír es exactamente lo que Dios reveló a través de su séptimo mensajero. Y aunque no toquemos extractos, vamos a ver la cadenita de escrituras que usted va a escuchar. Yo creo que no alcanzaría usted a abrir sus Biblias, porque son varias, pero sí confío en Dios que usted anote y luego usted las estudia, o si no, vuelve a la grabación de nuevo. Así que estamos listos, empezamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Es una pregunta bíblica, sana, santa, tiene que tener respuesta sana y santa. Amén, porque realmente necesitamos nosotros, como hombres y mujeres y que tenemos familias por las cuales responder, tenemos que estar seguros que estamos creyendo. Vamos en el nombre del Señor Jesús. La primera escritura que queremos compartir en esta noche es el libro de Mateo 28:19. Ahí dice entonces el mismo Señor Jesucristo, después de su resurrección, ya entonces comisionando a sus discípulos, les comisiona y les dice estas palabras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué bautizamos en el nombre de Jesucristo? Vamos a ver en primera parte aquí la gramática. Jesús dice aquí, bautizándolos en el nombre. En el nombre. ¿Sí dice así su Biblia o no? La Biblia dice en el nombre. Jesús dijo en el nombre. Jesús no se equivocó. Entonces, si ahí dijo en el nombre, gramáticamente, esta expresión significa o su explicación es singular, no es plural, ¿cierto? Pero entonces, en la siguiente expresión, dice 3 nombres. Y ya estamos mirando nosotros que dice en el nombre del Padre, del Hijo si vamos escribiendo bien, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí falta una I. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vea usted la gramática. Arriba dicen el nombre, pero acá ya aparecen 3. ¿Cómo está eso?
De eso se trata el asunto. Entonces, nosotros empezamos a ver, como seres humanos, que por la gracia de Dios, el hermano Pedrito es padre, pero su nombre es Pedro Becerra Ureña. Empieza entonces ahí el mensajero a explicarnos que realmente padre no es nombre. Hijo, ¿cómo se llama tu papá? Pedro Becerra Ureña. Pero no te llamas hijo. Tu nombre es Jorge Emilio. Amén. Del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la personalidad del personaje. Entonces Jesús no se equivocó. Ahora, ¿qué estaba haciendo él? Lo que él estaba haciendo era esconderse de los sabios y de los entendidos para revelarse a los pequeñitos. Él lo dijo. Entonces, la elocuencia, los seminarios, se les pasa por encima esto. Ahora vamos a la siguiente escritura. Hechos 2:38. Pedro les dijo, usted sabe, cuando él empezó a predicar el evangelio en ese primer sermón, el Espíritu Santo que había caído en aquellos 120 hizo efecto en aquellos 3000, hizo efecto. Y aquella gente dice compungida, o sea, se sentían culpables, se sentían como aquella mujer, como María Magdalena cuando estaba lavando los pies de Jesús, se sentían indignos, se sentían culpables, se sentían derrotados, se sentían condenados. Y dijeron, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Qué buena pregunta, ¿verdad? Y dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ah, qué muchacho atrevido. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Cierto o no? Entonces vamos a ver qué más dice la Biblia. Porque Jesucristo entonces, siendo Jesucristo, dijo esto y luego Pedro dice esto, pues ¿de qué se trata? Dios nos ayude. Vamos a ir entonces a ver el por qué. Ahora surge, ¿por qué dijo Pedro eso? A ver, ¿por qué dijiste eso, Pedrito? ¿Por qué lo dijiste? La Biblia es tan perfecta, hermano. Oh, bendito sea el Señor. Que nada nos interrumpa, Aquí estamos en este gran dilema mundial. ¿Y en qué nombre te bautizas? ¿En qué nombre? Bueno, ¿en qué nombre? Porque estos son títulos. Pedro dijo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver por qué Pedro dijo eso. ¿Vamos? Ok. Mateo 16:19. Ahí vamos a encontrar el por qué Pedro se le ocurrió decir eso. Una de las causas, porque vamos a ver otra. A Pedro se le ocurrió decir eso por la simple y tremenda razón de que Jesús le dijo, cuando él le llegó la revelación de quién era Jesús, le dijo Jesús, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, punto y coma. Otra vez. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién estaba diciendo eso? Jesús, el poderoso conquistador. Ahí encontramos punto y coma. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Otra vez punto y coma. Vea usted las exclamaciones. ¿No era el mismo Dios hablando con un hombre? Y su nombre era Pedro. O sea, le puso Pedro ahí. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo se llama eso? Una autoridad. Y ahora note usted que dice que te daré. ¿O no? Y a ti te daré. ¿Qué término es ese? Futuro. Ese futuro era un futuro corto.
porque en menos de un mes esa promesa estaba siendo cumplida. Porque esto también fue ya casi al punto de ser crucificado. Bueno, perdónenme, quizás más del mes, porque todavía no era tomado preso. Pero entonces, esa profecía, a ti te daré, es lo que realmente tuvo efecto en aquel día, en su predicación de aquel sermón. Fue la razón por la cual no se atrevió a hacerlo Lucas, no se atrevió a hacerlo Mateo, aunque eran también llenos del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro predicó ese sermón y dio esa receta, la Biblia dice que todos habían sido llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y él era uno de los 120 y todos habían recibido el Espíritu Santo. Pero ¿por qué Pedro abrió su boquita y dijo eso? Por esa escritura. Porque él traía la autoridad, la profecía, él traía la promesa: a ti te daré. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No lo podía haber dicho Jacobo, porque aunque era bien santo igual que Pedro, pero no lo podía haber dicho porque a él no era la promesa. Amén. Entonces Pedro tenía razón. Vamos a ver si es cierto que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo o no. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí? Hechos 2:4. Fueron todos, no 10, no solamente Pedro, todos llenos del Espíritu Santo. O sea, todos llenos del Espíritu Santo, tenían todos la autoridad del Espíritu Santo, pero la promesa era para Pedro. Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora aquí veamos esto. Ya no está Jesús hablando. Ahora el Espíritu Santo había llegado sobre 120. Estamos viendo cómo se desenvuelve el asunto. Jesús dijo el Espíritu Santo aquí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí sabemos nosotros que este Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este Hijo en la tierra tuvo un nombre, se llamó Jesús. Pero ese Hijo tuvo su nombre. Como Padre tiene su nombre. ¿Ok? ¿Por qué bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo? Esa es entonces la comprobación de que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. De este Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo del cual vamos a ver cómo se viene desenvolviendo el asunto. Porque para esto entonces vamos a ver cómo es que Jesús vino, cómo viene todo ese trabajo de Dios manifestado en tres fases: en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Entonces el séptimo mensajero nos revela realmente la verdad de las cosas, que en el Antiguo Testamento Jehová el Padre estaba sobre el pueblo, en una columna de fuego de noche y en una nube de día. Y hablaba con su profeta, porque el pueblo, después de que le habló la primera vez, ya no quiso más porque su voz era tremenda. Y dijo: no, Moisés, mejor tú habla con el Señor y ya nos pasas el recado. Y sí, necesitamos estar capacitados para escuchar la voz de Dios. Entonces aquel Jehová, para en el tiempo de su visitación a la tierra, aquel Jehová se hizo hijo. Lo vamos a ir viendo. Y aquel hijo que nació en un pesebre,
lo podían codear, lo podían empujar. Es más, cuando iba a predicar, la historia y el profeta menciona que iba a predicar junto con sus discípulos, iba caminando en esos terrenos calurosos, y de repente, aunque era desértico, por ahí estaba un pequeño arbusto, y le decía a sus discípulos: ay, vamos a esa sombrita a descansar un poco. Le decía quizás Pedro, el más atrevido: Señor, está haciendo calor, ¿no? Decía Jesús: sí, está haciendo calor. Dios sudando aquí en la tierra. No sé cuántos lo crean. Es que tenemos que mirar cómo viene Dios condescendiendo. Dios sudando aquí en la tierra. Ese fue el hijo. Entonces, aquel hijo llega y cumple su propósito, se levanta victorioso de la tumba y le dice a sus discípulos: esperad en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Entonces, este Espíritu Santo es poder. ¿Sí o no? Lo que queremos es que se vaya aclarando, hermanos. Recibiréis poder. El Espíritu Santo es poder. Ese poder que resucitó a Cristo, dijo el apóstol Pablo: si está en vosotros, también resucitará nuestros cuerpos mortales. El mismo poder vivificador. Entonces ahí estamos viendo las personalidades. Ya en el día de Pentecostés, Jesús ya estaba en el cielo, pero envió su Espíritu Santo. Y gracias a Dios está hasta esta noche en toda la faz de la tierra, buscando un corazón que le permita entrar. Amén. Aquí en la congregación y en la transmisión, si alguien le permite entrar en su corazón, recibirá el poder que lo va a sacar de esta tierra. Como dijimos el domingo, que el COVID no te manda al infierno, pero el pecado sí te manda al infierno. Ese Espíritu Santo, hermoso Espíritu Santo, Jesucristo entronado en cada corazón, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dijo: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Ahora vamos a ver el nacimiento de Jesús, porque tenemos que ver cómo Jesús nació y quién fue su padre y cómo viene desenvolviéndose. ¿Por qué? Porque estamos en el nombre de Jesucristo. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A cuál ángel envió? A Gabriel. A una mujer desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hermano, imagínese, hermana, ¿cómo la ve? Que un ángel se postró ante una jovencita, dice el mensajero, entre 17 y 18 años. Bendita tú entre las mujeres. Amén. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensando qué salutación sería esta. ¿Qué significa salutación? O sea, un saludo extraño. Salutación significa un saludo. O sea, ¿qué saludo es este? Ese era un saludo extraño. Nadie la había saludado de esa manera. Nadie le había hablado esas palabras. Nadie. Ella estaba con los ojitos muy abiertos. Estaba realmente sorprendida. ¿A poco no? Tenía que ser. Mas ella, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Porque miro que estaba nerviosa. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Bendito sea el Señor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás sus nombres. No, llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Entonces vamos ahí agarrando el hilito. El ángel le dijo: llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Mire nomás. Entonces, ¿quién es su padre? ¿El Espíritu Santo, Jehová o David? ¿Quién es su padre? Es un misterio que no nos alcanzaría una hora en esta noche para hablar de ello. Esto es algo escondido para un pueblo especial. Sabemos que David era el linaje representativo terrenal, porque realmente lo que Jesús era Dios en la tierra. Este será grande, versículo 32, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono a David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, mire, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, mire, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, hermano, aquí hacemos una remembranza de cómo es que el poder de Dios escondido estaba haciendo una labor jamás nunca realizada. De esa manera. Solamente nos trae el recuerdo que un día, ya en el principio, en Génesis 1:1, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces Dios empezó por su palabra a crear todo lo que Él sabía que necesitaba crear en la tierra. Entonces fue la palabra creativa que empezó a crear el viento, el sol, las estrellas, el agua, los árboles, todo lo que es todo. Las estrellas y todo. Aquella palabra creativa empezó a crear todo. Miramos aquí entonces que aquella misma palabra creativa, por medio de la voluntad de María, por medio de su aceptación, porque si ella no lo hubiera permitido, entonces Dios tenía que buscar otro vientre. Pero cuando ella dijo, hágase en mí tu voluntad, entonces aquella palabra creativa preñó la matriz de María. ¿Y por qué tenía que nacer Jesús de un vientre? Porque tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Y una vista anticipada de ello, miramos cuando allá en Génesis, cuando Dios bajó y se presentó con su siervo Abraham. Dios no podía presentarse con su siervo Abraham en su esplendor de Dios, porque no podía presentarse así a su hijo. ¿Qué fue lo que él hizo? Amén. Tomó polvo y le dijo a Gabriel, métete ahí, y sopló ahí. Y le dijo a Miguel, en otro puño de polvo, sopló y le dijo, métete ahí. Agarró otro puño de tierra y entonces él se metió. Porque él tenía que bajar con un terrenal. Y entonces él pudo comer queso y crema y comer ahí la ternera que Sara le preparó, hermano. Jesús entonces era una vista anticipada. Cuando Jesús vino, él comía miel, comía pescado, comía frijolitos, comía lo que él tenía que comer como en una representación carnal. Es un misterio. Pero ¿quién fue su padre? Si aquí dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y luego dice que hijo de David, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de David. Entonces el mensajero nos dice que Hijo de David va a ser en el milenio, en el reinado milenial. Vamos a seguir leyendo. El asunto es que ahí está aconteciendo una escena extraordinariamente rara. Versículo 36, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, en la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Es ahí donde quiero llegar. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel
se fue de su presencia. Y es ahí entonces que por medio de la palabra, ahí dice, hágase en mí conforme tu palabra, y es ahí entonces que por medio de la palabra, ella quedó preñada. Sigue siendo misterio. El asunto es que él nació por la palabra de Dios. Entonces Mateo 1:18, la siguiente escritura, nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ahí está claro, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces aquí en esta parte trinitaria es donde la gente se quiebra la cabeza, al punto de que dicen que María fue la madre de Dios. ¿Cómo puede ser? Jamás. Estamos mirando lo que la Biblia dice. ¿Cómo puede ser María la madre de Dios por el amor de Dios? Entonces, ¿qué es el Espíritu? Es el poder. Es el poder de Dios en el cual, bueno, lo que pasa es que Dios usa un vocabulario, hermano. Y tiene que de alguna manera llamarse Espíritu Santo, llamarse Hijo, llamarse Jehová. Pero la Biblia nos dice que es uno solo. Entonces, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién fue su padre entonces? Jehová. El Espíritu Santo es el mismo. La Biblia lo dice. Y vamos a comprobarlo. San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ahora ahí estamos viendo, en el principio era el Verbo, la palabra, o sea, Cristo. Y el Verbo era con Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ¿con quién estaba hablando? El profeta nos lo enseña, dice, está hablando con su Hijo. ¿Sí, amén o no? En Génesis dice, Génesis capítulo 2 creo, dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. A nuestra semejanza. ¿A cuál semejanza? De espíritu. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó espíritu. Ya hablamos de ello. Autoridad sobre todo. Poder, exactamente. Recibiréis poder. Ellos tenían poder. Podían abrirle la boca al león y volverla a cerrar, no pasaba nada. Al cocodrilo podían contarle sus muelas y no pasaba nada. Tenían poder para todo. En el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No lo estoy inventando, estamos leyendo. Entonces ese Verbo, Cristo, era Dios. ¿O Juan echó mentiras? Era Dios. Y el Verbo era Dios. Versículo 14, San Juan 1:14. Para que confirme lo que acabamos de leer del nacimiento de Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne. Amén. Exactamente. Como Dios Elohim se hizo carne y platicó con Abraham, así entonces aquel Verbo se hizo carne en el vientre de María. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol. ¿Verdad que sí? Tenía razón. Porque Él habitó entre ellos, caminó con ellos, comió con ellos, pescó con ellos, platicó con ellos. Tuvieron sus aventuras en el mar juntos. Habitó entre nosotros y vemos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, bueno, entonces era Dios en la tierra, pero resulta que mucha gente, o sea, los mismos discípulos no entendían por qué no les había sido revelado. Y en esto vemos ahí en San Juan 14:8, una escena que el apóstol Felipe le dice estas palabras. San Juan 14:8,
Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Vea que estaba escondido Jesús. Muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9 dice Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está. Entonces era uno, es uno, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo es uno. ¿Cuál es el problema? Si Jesús mismo lo está diciendo, entonces ¿por qué hay tanto enredo? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Le pregunta. Ahora el versículo 13, San Juan 14:13. Dice: y todo lo que pidieres al Padre, dice, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Y Jesús dijo: ninguno va al Padre si no es por mí, y ninguno viene a mí si el Padre no le trajere. Qué equipo de Padre e Hijo. Qué hermoso que sí sea en la actualidad, que tengamos un buen equipo entre padres e hijos. Dios mío, qué gran equipo. Todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidierais en mi nombre, o sea, nombre singular, en mi nombre yo lo haré. Vamos a Hechos 2. Vamos a ver entonces, viendo este cuadro, vamos a ver entonces el nombre que Jesús está hablando ahí, un nombre personal. Porque el apóstol Pedro en Hechos 2:38 dice: bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver si la Biblia nos dice entonces si ese es su nombre o no. San Juan 2:36. Dice ahí, perdóneme, Hechos, no San Juan, perdóneme. Hechos 2:36. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús ya sabemos que eso significa Salvador, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, aquí es donde se completa el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Cristo es el ungido, significa ungido. Y en la tierra, si no estamos ungidos con el Espíritu Santo, estamos ungidos con el espíritu del diablo. Aunque escuche feo. ¿Amén o no? Es la unción. Y la pregunta es, ¿el mundo con qué está ungido? Si estuviera ungido con Cristo, otra historia afuera. No hubiera COVID. Amén. Entonces, ahí está el nombre. ¿Por qué bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo? Aquí va la respuesta, poco a poco. ¿Sí me están entendiendo o no?
Ahora en San Juan 3:13, Jesús en la tierra estaba ahí platicando con Nicodemo y dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces era un trabalenguas para Nicodemo. Él no entendía, como tampoco nosotros entendiéramos si no fuera por la gracia de Dios. Lo que pasa es que estaba diciendo que Jesús era Dios en el cielo y en la tierra. Y como Él es Dios, entonces es omnipresente. Está en la tierra y está en el cielo. Está debajo de la tierra, está donde sea. Lo llena todo. Es lo que Jesús estaba diciendo. Cuando yo era un jovencito que leí eso, decía: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué chistoso. Como el Hijo del Hombre, si estaba ahí con Nicodemo, ahí estaba el Hijo del Hombre, Jesús. Nicodemo sacudía la cabeza: pues no entiendo qué dice el Señor. Pues no, difícil de entender. Pero era Dios en la tierra, era Dios ahí en la casa de Nicodemo y Dios en el cielo, hermano. Qué difícil de entender. Pero ¿cuánto lo creemos? Y como Moisés, ahí viene la profecía. Ahí lanza una profecía Jesús ante Nicodemo para todo el pueblo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué significaba la serpiente en el poste con Moisés? Significaba sanidad. ¿Qué significó Jesús crucificado? Sanidad para las naciones, hermano. También significaba pecado ya juzgado. Entonces Jesús en el madero vino a juzgar tu pecado y mi pecado. Gracias, Señor. Será levantado, dijo el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Para que todo aquel que en Él cree, hermano Román, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tenía que ser crucificado. Hechos 9:4. Vamos, quiero apurarme. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, vamos a ver ahora cómo es que Jesús, ya leímos que estaba en la tierra y estaba en el cielo. Y después Jesús sube al cielo y sigue estando en la tierra. ¿Cómo? Vamos a ver. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, están hablando de Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, la voz contestó, perdóneme, Saulo dijo, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y entonces la voz le respondió y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo está eso? Si él ya había subido a la gloria y Saulo estaba persiguiendo a un grupito de gente ignorante, gente así sencilla como nosotros, lo estaba siguiendo. ¿Cierto, hermano José? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. La voz del cielo le dijo eso. Es que Jesús estaba en el cielo siendo Jesús, el Dios Todopoderoso, pero el Espíritu Santo que mandó sobre el 120 estaba aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y gracias a Dios que hasta hoy está aquí en la tierra, vuelvo a decir, buscando un corazón que le deje entrar. ¿Por qué? Porque ahí dice en el versículo 15 de San Juan 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ya hablamos de los perdidos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús en el cielo y Jesús en la tierra, en la forma del Espíritu Santo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí me van entendiendo aquí en la congregación? Espero que también en la transmisión me vayan entendiendo. Amén. Avanzamos. Vamos a ir confirmando entonces. Ahora, Colosenses 1:15, dice el apóstol Pablo, para darnos a conocer quién era Jesús entonces. Ahora, después de que él descendió sobre 120 y se esparramó todavía después de los 120, descendió sobre 3000, dice la Biblia. Entonces ya había aumentado el número, hermano Robe. Y espero que en esta noche también contigo esté la contabilidad. Y si no hemos recibido el Espíritu Santo, que en esta noche lo recibamos de verdad, en serio lo digo. Yo también quiero bautismo del Espíritu Santo en esta noche,
Porque ese Espíritu Santo nos conviene, es el poder, hermano. Es el poder que rompe el COVID, rompe la sepultura, rompe la muerte, rompe el infierno, hermano. Con razón el apóstol Pablo, lleno de ese poder, no le temía al verdugo. Le decía el verdugo, pero te vamos a mochar la cabeza. ¿Y qué estás esperando? Hazlo, apúrate, porque ya me urge llegar con mi padre. ¿Cuál es el problema? Entonces el temor llega al ser humano porque no tiene ese poder vivificador. Este poder es el que nos va a levantar de la tumba. No importa cómo hayamos entrado, dijo el profeta, lo importante es cómo salir. Así, aquella vista representativa anticipada cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Así, vamos a levantarnos, tengo que apurarme. Colosenses 1:15, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Por cuanto agradó al Padre, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Así de fácil. O sea, Él fue más que un profeta, fue el profeta de profetas. Fue aquel que dijo, pueden derrumbar este templo y al tercer día lo voy a levantar. Él está hablando de su cuerpo. Aquel que pudo decir, yo pongo la vida y la vuelvo a tomar. Ningún profeta pudo decir eso. Tenía que haber sido Dios en la tierra. Bendito sea su santo nombre. Y por medio de Él reconciliar. Entonces el bautismo es un acto de reconciliación. Ahora, ¿qué significa bautismo? Bautismo significaba ya en el Antiguo Testamento lavar el sacrificio. Es por eso que cuando la persona decide aceptar el bautismo, es porque está dispuesto a de allí en adelante ser una vida de sacrificio. Y cuando Jesús fue bautizado y aceptó la vida de sacrificio, una vida de sacrificio. ¿Hasta cuándo fue una vida de sacrificio? Hasta que murió. ¿Hasta cuándo voy a dejar de batallarle? Hasta que te mueras. Dios nos ayude. Señal de reconciliación es el bautismo. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Esa sangre que derramó en la cruz nos trajo la paz y la salvación. Filipenses 2:9, vamos viendo ahí, 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio unos nombres. No, hermano. Amén. Gracias. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Este es el nombre. Porque es algo curioso, con todo el perdón lo digo, mis hermanos trinitarios, que bautizan en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cuando oramos por los enfermos, oramos en el nombre de Jesús. ¿Cómo está eso? Hay gato encerrado ahí. Hay algo mal. Note la lógica. Para que en ese nombre sean salvos, entonces, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es realmente el nombre. Por lo tanto, no hay salvación. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, que en el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese, versículo 11, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Está claro? La Biblia lo está diciendo.
Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo. Versículo 12. Hechos 4:12. Vamos a ver entonces. Y en ningún otro hay salvación. Ahí lo tiene. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo que no es nombre, son títulos del personaje. Entonces, aquí el versículo 12, 1 Timoteo 2:12, Hechos 4:12, quiero decir. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no nombres, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano Fede, ahí está. Entonces, si no es en el nombre de Jesucristo, perdóneme, pero la Biblia dice que no hay salvación. ¿Sí, hermano Robe? Es que la Biblia lo está diciendo, por favor. Ahora, ya concluyendo mi pensamiento, yo quiero con la ayuda de Dios mostrarle a ustedes 3 evidencias. Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles, el mensajero dice, realmente el escritor ahí tuvo que haber dicho hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, porque fue lo que realmente sucedió. El Espíritu Santo en los apóstoles trajo hechos. Y si el Espíritu Santo en los apóstoles trajo hechos en aquel día, ese Espíritu Santo tiene que tener hechos en este día. Por eso, iglesia, hermano, hermana, usted que va a alguna iglesia o que todavía no se anima a ir, usted tiene que analizar cuáles son sus hechos. Si no ha venido a Cristo, sus hechos no son del Espíritu Santo. Y si estás en una iglesia y no das hechos del Espíritu Santo, ven a Cristo, porque tenemos que dar hechos del Espíritu Santo. Hacer hechos del Espíritu Santo, porque vinimos a continuar las obras de Cristo. Los discípulos lo hicieron y nosotros, como discípulos del tiempo del fin, tenemos que hacerlo. Pero no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo igual que en ellos. Realmente el Espíritu Santo en usted es el mismo que cayó en ellos. Entonces voy a darle 3 evidencias. Porque aquellos hechos del Espíritu Santo tuvieron que ver bautizado. Si recibieron la revelación de Dios, si ellos recibieron lo que Jesús les dejó conforme a aquella autoridad que le dijo a Pedro, te daré las llaves. Las llaves es la que abre la puerta y cierra la puerta en lo natural. Por eso Jesús habla en símbolos, la palabra de Dios habla en símbolos. Entonces tener a Cristo, tener al Espíritu Santo, ¿sabe una cosa? Usted tiene la llave. En otras palabras, esa es la revelación del día en que estás viviendo. No que en el tiempo de San Pablo. No estás viviendo el tiempo de San Pablo, estás viviendo el tiempo de la Odisea, el tiempo del fin, el tiempo del rapto. Primera escritura de evidencias. ¿En qué nombre bautizaron? Eso es lo que quiero decir. Hechos 8:14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la primera escritura, Hechos 8:14. Segunda escritura, evidencia. ¿En qué nombre bautizaron los discípulos? Hechos 19:5. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 3 evidencias. Entonces, con todo el respeto,
¿Cuántas evidencias hay en la Biblia en que los discípulos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Ninguna, hermano? Pues yo seguiré esperando la transmisión. Si alguien desea la transmisión, mi número de teléfono es 322-175-0032. Si encuentran una, me mandan un texto y yo me retractaré y pediré perdón por lo que estoy leyendo. Pero si es la Biblia, entonces quedémonos con la Biblia. Fuera de ahí es muerte. Los discípulos, mis respetos, me quito el sombrero, cómo tuvieron la revelación y coincidieron. Pablo y Pedro coincidieron en el bautismo, hermano, lo estamos viendo. Y no predicaron, no estuvieron juntos con Jesús, no estuvieron juntos. Cuando se juntaron estaban predicando lo mismo. Finalmente, con esta escritura me voy. Quiero dejarle este recadito. Ahora, antes de dar esta escritura final, yo quiero dejar también en paréntesis la información que usted puede encontrar en internet. La pregunta es, ¿pero por qué bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Aquí en los libros de los Hechos miramos que los discípulos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe por cuántos años? Por 300 años. Amén, hermano Robe. Gloria a Dios, que lean la palabra, lean la historia, lean, hermano, porque sí, ya no estoy solamente yo hablando, ahí tengo testigos. Después de los 300 años, entonces, un sacerdote, un obispo llamado Ocio de Córdoba, tuvo la maravillosa idea de tener un concilio en Nicea, Roma. Y entonces, como él era el consejero de Constantino I, el Grande, hubo un diálogo y acuerdo, y Constantino le dijo: yo te apoyo. Hay que hacer ese concilio, esa junta que duró un mes. Fue del 20 de mayo, 2 meses, del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. Y uno de los puntos a debatir era eso, el bautismo. Entonces, como ya habían crucificado a Jesús, dijeron: no, pues hay que quedarnos con lo que Jesús dijo. Muy religiosos, muy santuchos, Y de ahí para adelante no bautizaron luego, pasaron otros cientos de años para que empezaran a aplicarlo otra vez. Ya como más o menos en el año 500 empezaron ya a hacer ese bautismo. Ahora, Jesús no fue bautizado de chiquito. Y bautismo significa lavamiento, lavacro, ser lavado. Por eso tiene que ser sumergido. Y cuando se bautiza a alguien y que se le pone nada más una agüita así, la pregunta es literalmente: ¿es lavado? No. Nomás como que le cayeron unas gotitas ahí en la mollera. Entonces, salpicado. Algunos que salpican nada más. Si bautismo significa lavamiento, entonces tiene que ser sumergido. Y que dure un ratito para que se remoje bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que llegue el bautismo, la persona tiene que haber aceptado realmente, haber comprendido qué se trata, qué es lo que sucedió en él, porque un bautismo significa una obra exterior de una obra interior que fue realizada. Significa una manifestación pública de un acto interno en el corazón que sucedió, que esa persona aceptó a Cristo, aceptó el sacrificio, entonces va como una representación solamente de un lavamiento exterior por un lavamiento interior que sucedió. Y cuando la persona no recibe la revelación, solamente lo hace por algún instinto religioso o porque alguien le dijo, entonces va y se bautiza. ¿Qué es lo que pasa? Se sumerge un pecador seco y sale un pecador mojado. Y sigue la canción. Y así hay muchos. Ya después, las fotografías del bautismo quedaron en el olvido. Bien contento de que se bautizó la persona, pero ya anda metida en el trago, en las drogas, en el adulterio, toda clase de pecado. Se le olvidó que se bautizó, por eso. Y puede ser entonces que llegue a ser doblemente digno del infierno por no haber tomado el acto realmente por amor a Cristo. Pero no nos queda otra alternativa por la escritura que les voy a dar. Entonces ahí quedó en la parte de la historia. Así fue. Y entonces aquella iglesia universal empezó
a bautizar en el bautismo trino. Y después de Martín Lutero, como ya después de Martín Lutero hubo muchas iglesias, ya se había acabado el tiempo del oscurantismo, de que lo mataban, entonces ya hubo muchas iglesias y entonces empezaron a bautizar igual como lo hacía la madre iglesia. Y uno de los papas, creo que fue San Francisco, Juan Pablo, que dijo: pero todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, hasta bautizamos igual, todos somos hijos de Dios. Ya lo dijeron. Es más, no solamente él, Francisco también lo dijo. Ahí está. Y entonces viene el Concilio Mundial de Iglesias. Pero la Biblia sigue teniendo la verdad. La Biblia sigue teniendo la razón. Ahora, póngase de pie. Y yo le dejo para estas personitas que dicen: no, a mí no, yo no le hago, no me agrada mucho eso de la religión. Yo no soy muy partícipe de la religión. Bueno, está bien, se respeta. Pero San Marcos 16:15, Jesús dejó escrito así. San Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ok, el que creyere. Un niño ni siquiera sabe que existe. Mi mamá me bautizó, pero ni me acuerdo. Además estaba dormido, ¿verdad, mamá? Creo que estaba dormido. No se acuerda uno. Por eso aquí dice: el que creyere. Yo no sabía ni que existía. Jesús dijo, San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Punto y coma. Ay, Dios mío, ¿qué más dice? Mas el que no creyere será condenado. Ha sido más claro. Entonces, yo no me agrada la religión. Ahí lo tienes. Ahí está, para que lo medites. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Yo quiero ser salvo. En la iglesia también, en la transmisión también. Dios le bendiga.